la colaboración de... Las lecciones que deja el juicio del Chapo para la investigación de la megadeuda y también qué tienen en común el Chapo, Jorge Torres y Javier Villarreal. Ese es el tema que nos comparte esta mañana Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico. Carlos, un gusto saludarte como cada jueves. ¿Qué tal, Juan, Marcela, auditorio? Muy buenos días, es un gusto saludarles también y comentar que tras el veredicto de culpable dictado en la semana en contra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, la pregunta importante que se formula en voz alta en distintos escenarios de los Estados Unidos es: ¿dónde está la fortuna que el líder del cártel de Sinaloa amasó durante su carrera delictiva? ¿Cómo se hará para decomisarla? ¿Y en qué debería emplearse el dinero? La respuesta más imaginativa a esta interrogante ha llegado desde la oficina del senador tejano Ted Cruz. El dinero del Chapo debe usarse para financiar la construcción del muro fronterizo que Donald Trump ha prometido desde el inicio de su campaña presidencial, ha dicho el legislador. En respuesta al planteamiento de su correligionario, el mandatario estadounidense ha calificado de interesante la propuesta. Al respecto, es indispensable recordar que no se trata de una simple ocurrencia o de una declaración que Ted Cruz ha realizado para acaparar reflectores de manera coyuntural, sino que ha presentado en el Senado estadounidense un proyecto de ley, cuyo acrónimo, por cierto, es el Chapo, mediante la cual busca dotar de herramientas legales al gobierno de los Estados Unidos para que sus funcionarios puedan ir por el dinero del narcotraficante más famoso de la historia mexicana. Y no se trata de poca cosa. De acuerdo con lo que ha dicho el legislador tejano, las arcas del vecino país podrían abultarse con unos 14,000 millones de dólares en caso de ponerse en práctica la estrategia. Independientemente de si en los Estados Unidos terminan haciendo un esfuerzo serio por implementar la Chapo Act o Ley Chapo, como se ha bautizado a la propuesta de Cruz, de este lado de la frontera tendríamos que tomar este ejemplo para cuestionar qué están haciendo los políticos y autoridades mexicanas para recuperar el dinero mal habido que individuos como Javier Villarreal y Jorge Torres López amasaron durante la administración de Humberto Moreira. Porque si la justicia estadounidense ya los juzgó y derivado de los procesos legales que se les siguieron, les han incautado millones de dólares que tenían en bancos estadounidenses y paraísos fiscales, además de confiscarles propiedades que ya han sido rematadas, ¿por qué las autoridades coahuilenses no han solicitado que ese dinero sea enviado a México? El paralelismo con el caso del Chapo no podría ser más preciso. En los Estados Unidos no están preguntándose si el dinero está en su territorio o fuera de él. Su lógica es que si ese dinero se obtuvo de la venta ilegal de narcóticos en territorio norteamericano, entonces el dinero les pertenece. ¿Por qué el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, o el líder del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño, o el senador Armando Guadiana, no se formulan el mismo planteamiento y comienzan a explorar los mecanismos para recuperar el dinero que con toda probabilidad se extrajo de las arcas coahuilenses, en lugar de permitir que las autoridades de Estados Unidos se queden con él y eventualmente lo utilicen para construir un muro en nuestra frontera común? No debe ser muy difícil obtener una cita con Ted Cruz o concertar una conferencia telefónica con él para que les platique la lógica de su propuesta e incluso les comparta la fórmula con la cual armó esta iniciativa de ley. Pero para eso, desde luego, lo que hace falta es interés e intención de combatir en serio la corrupción y la impunidad. Una planta que por estas desérticas tierras simplemente no se da. Hasta aquí el comentario. Pues sí, Carlos, pero ya las anteriores autoridades estatales, es decir, las autoridades de la anterior administración estatal, dijeron que no había ningún vestigio ni ninguna prueba que el dinero de que se le confiscó a Javier Villarreal pudiera ser del erario coahuilense. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Pero es que eso no importa. Desde la lógica de la propuesta de Ted Cruz,
no importa de dónde salió el dinero. Si el dinero es ilegal y el dinero fue llevado de México a los Estados Unidos, entonces el dinero le pertenece a México, porque fue obtenido en una actividad ilegal. Dejemos de lado el asunto de si fue extraído o no de las arcas coahuilenses. Lo que ya se declaró en Estados Unidos, porque el dinero ya fue incautado, tanto en el caso de Jorge Torres, que debido a su inasistencia a la audiencia que se le citó, se le declaró culpable de haber lavado dinero y por tanto se le incautó el dinero que tenía en las cuentas, como Javier Villarreal, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía y entregó el dinero, además de propiedades que ya fueron rematadas. En ambos casos, lo que las autoridades estadounidenses han ya demostrado y que es la verdad legal que está en los juicios, es que ese dinero es dinero que tanto Javier Villarreal como Jorge Torres obtuvieron de manera ilegal en México y después se lo llevaron a los Estados Unidos. Con la lógica de Ted Cruz, pues entonces ese dinero le pertenece a México y tendríamos que ir por él. ¿Pero tú crees que Estados Unidos lo soltaría? Pero eso ya es una segunda historia. La primera es si hay aquí interés, si hay alguien a quien le preocupe, si hay alguna autoridad que considere que deberíamos hacer lo mismo que Ted Cruz está planteando. Ya si Estados Unidos nos lo entrega o no, eso ya será otro cantar, eso es otra historia, pero al menos deberíamos de intentarlo. Y además, si Ted Cruz con seriedad está planteando esto en el Senado de los Estados Unidos y en los Estados Unidos eventualmente se vota una ley de este tipo, pues en reciprocidad tendría que ser justo que nosotros tuviéramos una ley similar. Pero otra vez, lo importante no es si eso funcionaría o no, porque tampoco en el caso de Ted Cruz es algo que ya se esté haciendo. El asunto es que Ted Cruz lo está empujando. La pregunta es, ¿y una acción similar de este lado, en territorio mexicano, en el estado de Coahuila, a alguien le importa por lo menos decirla en voz alta? Pues ahí está la pregunta. ¿Quién podrá responderla, Carlos? Bueno, pues creo que hay individuos muy concretos que debieran de responderla. Otra vez, siguiendo el paralelismo de lo que ocurre en Estados Unidos, pues me parece que los senadores por Coahuila, creo que Armando Guadiana en primer lugar, tendrían que tomar la palabra y fijar posición. Me parece que en el terreno de la persecución de los delitos es al fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, a quien le corresponde tomar la palabra. Me parece que hay suficientes personas de carne y hueso que tienen nombre y apellido a las que habría que preguntarles y que tendrían mínimamente que mostrar un interés en que el agravio que hemos sufrido los coahuilenses a partir de la expoliación del presupuesto público que ocurrió durante la administración que compartieron Humberto Moreira y Jorge Torres sea al menos investigado, al menos perseguido, y ya si producto de los procesos judiciales los abogados que contraten quienes sean acusados son suficientemente hábiles como para escapar del brazo de la justicia, ya será otro cantar. Pero el problema y el agravio que hay después de todos estos años es que ni siquiera se intenta perseguir a quienes, de acuerdo con la impresión que tiene la sociedad, saquearon las arcas de nuestra entidad. Pues habrá que preguntarles a Armando Guadiana y a Verónica Martínez, los senadores por Coahuila, cuál es su postura al respecto. Carlos Arredondo Cibaja, nuestro agradecimiento por tu participación, como siempre, aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes, buen día. ¿Algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Twitter como @Cibaja3, en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Buenos días, Carlos.